Bueno, muchas cosas, la verdad, muchas cosas que el Señor quiere hacer a través de nosotros. Pero hay algo muy importante, que es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Que realmente si no tenemos esto, y si no nos aferramos a esto, pues realmente no tenemos nada. Es más, perdemos la fe. Y es lo que voy a estar predicando el día de hoy. Si van en sus Biblias a 1 Corintios capítulo 15, ahí el apóstol Pablo empieza a mencionarles algo, una verdad muy importante. Muchas veces nosotros cuando quizás estamos orando por algo, pero no vemos la respuesta inmediata, quizás cuando hay un problema de salud, ya sea crónico, y no vemos que Dios nos esté respondiendo, quizás algún problema de alguna otra índole que decimos, bueno, realmente no vemos ahorita que tenemos la respuesta. A veces es fácil dudar. Y la verdad, como seres humanos dudamos muchas veces. Pero hay algo que nos puede hacer que perdamos la fe. Y puede llegar a pasarnos. Tristemente ha llegado a pasar con algunos aún de nosotros mismos. Que personas que, de lo que hemos sabido, ¿no? De que tristemente han perdido la fe. Y Pablo menciona, ¿sabes qué? Hay algo que yo no quiero que tú pierdas, que no quiero que siempre lo tengas presente para que no pierdas la fe. Muchas veces lo vemos aún hasta con jóvenes, luego cuando van a las universidades, muchos de ellos pierden la fe. Algunas veces regresan, algunas veces no regresan. Y es lo que queremos ahorita estar viendo, ¿qué es ese componente que es clave para realmente no perder la fe? Fíjense el versículo 1 donde menciona, ahora hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Aquí sí fíjese qué es lo que nos mantiene a nosotros firmes. Lo único que te va a mantener firme es el evangelio. Esas buenas noticias. Y va a explicar claramente qué es el evangelio. Pero fíjense la clave del evangelio. Versículo 2. Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán caído en vano. Y eso es lo que no queremos que a nadie nos llegue a suceder. Creer en vano. Sino realmente podernos aferrar a aquella palabra, podernos asir de aquella palabra, podernos decir, no, esto me va a ayudar a mantenerme firme a pesar de las pruebas, las dificultades que vengan. Y vamos a ver qué es eso, qué es lo que es el evangelio. Y lo que menciona, tenemos que tener presente, ver en el versículo 3, lo que es el evangelio, lo conocemos, porque ante todo, les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después desapareció más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Aquí menciona lo principal, realmente la clave, lo que es el evangelio, lo que es aquello que te va a mantener firme, es que Cristo ya murió de acuerdo a las Escrituras, toda la Biblia, desde que Adán y Eva pecaron. Ahí en Génesis, Dios les dijo, por medio de tu simiente, Eva, voy a enviar a alguien que va a aplastar al enemigo y le va a dar una pisada mortal. Y Dios prometió restaurar aquel paraíso que se había perdido. Después lo vemos en los profetas, cómo claramente lo identifican como el hijo de David, un descendiente judío, descendiente de David. Y luego lo siguen identificando. Aquellos sacrificios cada día, en el templo que se hacían cada día, identificaban de que tenía que haber un cordero, que tenía que ser inmolado para perdonar nuestros pecados. Y luego se identifica que va a ser el mismo Mesías, el siervo de Dios, que va a venir y va a llevar todos nuestros pecados para que nosotros podamos tener una nueva vida.
Y no únicamente iba a morir, sino también iba a resucitar. Ahí en las profecías menciona, ahí en Oseas capítulo 6, versículo 1 y 2, donde dice, ¿sabes qué, Señor? Tú nos has herido, pero tú nos volverás a sanar. Después de 3 días nos vas a volver a resucitar, Señor. Aquí estaba profetizado de que el Señor iba a hacer algo que los iba a restaurar por medio de una resurrección. Ahí en el Salmo 16, donde menciona, no dejarás que tu santo vea corrupción. Hablando David, y vemos que David no se aplicó a sí mismo porque él murió y él vio corrupción como cualquiera, él fue a la tumba, pero hay una tumba vacía, que era del Señor Jesucristo. Fue algo real. Aquí está mencionando de que se apareció claramente a los apóstoles, se apareció a Cefas, o sea, Pedro, a los 12, a 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún todavía vivían en aquellos tiempos. No fue sencillamente como esas historias de que se murió, no sé, Elvis Presley, pero de repente ya todos lo vieron, o Pedro Infante, de repente pues ya lo vi, ya salió ahí porque así ha pasado. Me acuerdo que cuando estaba yendo en una de esas, en uno de esos pueblos allí en México, y que tienen sus ferias, iban a presentar a Pedro Infante, porque según no se ve muerto, pero ahí lo tenían escondidito, ¿no? No era nada más así, de que de repente alguien decía, bueno, pues Jesús, cómo me gustaba, cómo realmente lo quería tanto, pues se me hace que hasta lo vi en sueños, ¿no? Sí, está vivo, pues está vivo, pues yo también lo soñé, ¿no? Estamos viendo aquí que eran más de 500 hermanos a la vez, que estaban aún vivos cuando Pablo estaba escribiendo esta carta. Es más, Pablo mismo, fíjense cómo menciona, bueno, versículo 7, luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles. Jacobo era el medio hermano del Señor Jesús. Decimos medio hermano porque recuerden que Jesús no nació de la unión natural de María con José, sino fue un nacimiento excepcional, ¿no? Un nacimiento milagroso por medio del Espíritu Santo. Pero después María y José tuvieron más hijos. Uno de ellos fue Jacobo, y los mismos hermanos o medios hermanos de Jesús no creían, pero se apareció a ellos. Y luego algunos de ellos llegaron a ser pilares de la iglesia. Y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me pareció también a mí. Pablo menciona, a mí también se me pareció. Y fíjense lo que le pasó a Pablo cuando se apareció a él. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles, que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Aquí tenemos a alguien que estaba persiguiendo a la iglesia de Dios, que dice, yo ni siquiera merezco ser llamado apóstol. Yo perseguía a la iglesia de Dios, yo iba tras aquellos que estaban blasfemando contra nuestra creencia como judíos, que estaban diciendo que ya no teníamos que estar siguiendo nuestros rituales, que este Jesús que había resucitado, que ahora teníamos que seguirlo a Él en lugar de seguir nuestras más estrictas tradiciones que nos habían dejado nuestros padres. Y Él estaba persiguiendo a los cristianos, Él estaba autorizando su muerte misma, y se le presenta a Jesús. Y de repente, de la noche a la mañana, aquella persona que era un perseguidor vino a ser un heraldo, un mensajero de aquel mismo mensaje que él estaba persiguiendo. ¿Quién puede hacer eso? Jesús solamente. ¿Y sabes qué? Cuando Jesús entró a tu vida y en tu corazón, tú antes, pues no, quizás creías en una religión, quizás pues tenías tus creencias o tu religión, o que pensabas, bueno, pues sí, debe de haber un diosito, yo me imagino, o pues el patrón, yo siempre me encomiendo al patrón del pueblo, pues ese es el que siempre me ayuda. Pero ¿qué pasó cuando realmente Jesús tocó tu corazón? Y tú le abriste tu corazón, y Él entró en tu vida. De repente tú empezaste a creer las promesas del Señor. Y de repente empezaste a seguirlo a Él. Y por eso estás aquí. Por eso estamos aquí, hermanos. Porque queremos seguirlo a Él. Pero ¿saben qué? ¿Cuál es el peligro? Aún estábamos más aquí. No significa que todos los que no están aquí presentes no lo estén siguiendo en este momento. Quizás sí, quizás no. Sé que algunos tristemente han dejado la fe. Pero ¿sabes qué? ¿Cómo nos vamos a hacer a que podamos mantenernos firmes en la fe, hermanos? Primero, quizás no se ve ahí también de ese como que se cambió un poquito, pero tenemos que tener cuidado de no guiarnos únicamente por la realidad presente. Muchas veces lo que pasa con la realidad presente, sí es verdad que, como dice el apóstol Pablo, Dios nos cambia y Dios nos transforma,
Pero si se dan cuenta, y aquí lo menciona en el versículo 12, donde menciona, ahora bien, si se predica que Cristo se ha levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Algunos de ellos decían, bueno, sí, Cristo murió, y bueno, también yo creo que resucitó, tal como lo mencionaron ahí, pero eso de que nosotros vamos a resucitar, eso la verdad ya no lo creo. Sencillamente, ¿cuándo has visto que alguien resucite? ¿Algunos de ustedes han visto que alguien resucita? Pues no. Entonces, no, eso realmente no. Está bien que tengamos que sigamos aquí a Cristo y que nos prediquen de, ¿sabes qué? Haz lo bueno, haz el bien al prójimo, no hagas el mal. Pero realmente eso de que algún día vamos a resucitar, eso la verdad yo no lo creo. Y Pablo dice, ¿sabes qué? Fíjate lo que estás diciendo. Ven el versículo 13, si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Al negar, al sencillamente ver la realidad presente, que tú dices, veo que alguien resucita, no, nadie resucita. Entonces, no hay resurrección. Bueno, eso significa que el hecho histórico de que Cristo resucitó entonces tampoco pasó. ¿Sabes qué realmente implica eso? Significa que Dios es mentiroso. Significa que las promesas de Dios no se cumplieron. Significa, fíjate el versículo 14, y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. ¿Sabes qué? Esto que les estoy diciendo, pues ¿para qué sirve si Cristo no resucitó? Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria. Y todavía están en sus pecados. Sencillamente, tu fe es una ilusión si en verdad los muertos no resucitan y si Cristo no resucitó. ¿Para qué estamos aquí? Sencillamente es algo vano. Si en verdad los muertos no resucitan, si en verdad Dios no tiene ese poder, que Él lo había prometido desde antes de las Escrituras, como les mencioné allí en Oseas capítulo 6, versículo 2, donde dice, ¿sabes qué? Dios al tercer día nos va a volver a restaurar. Si las mismas Escrituras desde Génesis mencionan que Dios iba a darle la herida mortal a la serpiente, iba a volver a restaurarnos. Si todo eso es nada más un cuento de hadas, pues sencillamente fíjense la conclusión que llega aquí el versículo 18. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Al fin de cuentas, si la esperanza que tenemos en Cristo es todo lo que tenemos aquí y nuestra vida gira alrededor de Él, pero realmente Cristo no resucita porque los muertos no resucitan, porque Dios no tiene ese poder. Bueno, pues la verdad es que somos los más desdichados, pobrecitos de nosotros. En lugar de estar aquí perdiendo nuestro tiempo, pues vamos a tratar de sacar la mayor satisfacción posible, porque pues no hay esperanza, hermanos. Pues cuando mucho, quizás el fútbol va a estar más interesante. Ahí por lo menos se nos olvida un poquito la realidad presente, que es triste. Pues nos despejamos con el fútbol, o con qué más, pues quizás una película, ¿no? Ahorita pues son las 5, pues una película pues antes de la semana, y pues nos tranquilizamos con una peliculita, ¿no? Digo, ¿qué hacemos aquí? En otras palabras, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Tengan cuidado, no pueden negar el poder. Y es lo que vamos a ver adelante, ¿no? Que no podemos negar ese poder del Evangelio. Que tenemos que guiarnos por ese poder del Evangelio. Vean el versículo 20. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, como primicias de los que murieron. ¿Sabes qué? La realidad, dice Pablo, no, yo mismo la vi. Cristo se me presentó a mí. ¿Se acuerdan? Yo perseguía a la iglesia. Es más, estaba ahí para matarlos. Y ahorita soy perseguido. Ahorita me matan casi todos los días. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué lo hago? Es más, ¿sabes qué? Una prueba tan clara de que Cristo resucitó son los mismos apóstoles que dieron su vida. Porque Pablo, al fin de cuentas, él fue sacrificado literalmente por estar predicando el Evangelio. ¿Por qué lo hizo? Él sabía que era cierto.
Él sabía que todas las escrituras fueron ciertas. A él mismo se le presentó ahí en vida. Dios ha sido fiel y es fiel. Y aquí lo dice, lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, como primicias de los que murieron. Y si se dan cuenta, nada más pensando un poquito más, si se dan cuenta cómo Pablo no era una persona que sencillamente estaba loca viendo unas ilusiones. Él mismo se da cuenta, ¿sabes qué? Si Cristo no resucitó, pues soy el más desdichado de todos los hombres. Al fin, luego más adelante menciona, viene en el versículo 30, donde dice, y nosotros, ¿por qué nos exponemos al peligro a todas horas? Que cada día muero, hermanos, es tan cierto como el orgullo que siento por ustedes. En Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué gano si solo por motivos humanos en Efeso luché contra las fieras? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. O sea, Pablo claramente tenía la realidad. Él dice, ¿sabes qué? Si Cristo no murió, ¿qué gano con estar hasta luchando con fieras ahí en Éfeso? No sabemos si fue literal o se está refiriendo a la batalla espiritual que a veces tenemos. Pero realmente, dice Pablo, si Cristo no ha resucitado, si todo esto es ilusorio, pues nada más hay que sacarle el mejor provecho a esta vida. La vida es triste, al fin de cuentas vamos a morirnos, ahí se acabó todo. Pues comamos, bebamos, disfrutamos que mañana moriremos, pero Cristo, aquí Pablo dice, ¿sabes qué? Cristo ha resucitado. Y digamos, bueno, entonces, si Él ha resucitado, ¿por qué no resucitamos nosotros si lo tenemos ya? Aquí explica el porqué. Fíjense el versículo 21. El versículo 20, Cristo ha sido levantado de entre los muertos, primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. ¿Se acuerdan que por un hombre entró la muerte y entró el pecado? Ahí, de acuerdo a las Escrituras, cuando mencionan la historia de Adán, que por medio del ser humano entró el pecado a este mundo y también entró la muerte. Bueno, aquí también menciona que por medio de un hombre, el Señor Jesucristo, entró la resurrección. Y Él fue la primicia, el primero que resucitó. Y luego menciona, versículo 22, pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Así como nosotros somos hijos de Adán, y la razón por la cual hay muerte, destrucción, sufrimiento, dolor en este mundo, porque somos hijos de Adán. ¿Saben qué? La razón por la cual vamos a resucitar, ¿cuál es? Porque somos hijos de Dios ahora en Cristo. Porque Él resucitó y hemos confiado en Él. Versículo 23, pero cada uno a su debido orden. Primero Cristo, las primicias. Después, Él ya resucitó. Después, cuando Él venga, los que le pertenecen. Fíjense que seguimos nosotros. Cuando Cristo venga otra vez, es cuando resucitamos. Y luego, el fin. Cuando Dios entregue el reino, el fin, cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. Porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos por debajo de sus pies. El único enemigo que será destruido es la muerte. Pues Dios ha sometido a todo a su dominio. Fíjense que algún día Dios va a restaurar otra vez este mundo y le va a dar esa... Dios de por sí ya le dio esa pisada mortal a Satanás, pero algún día ya no se va a ver ningún fruto de Satanás, ningún fruto del pecado aquí. Cristo va a ser el Rey de Reyes, tal como ahorita lo es en el cielo, algún día aquí en la tierra. Y también tiene toda autoridad, no me malentiendan. Pero algún día, de manera literal, va a estar aquí mismo, reinando bajo todo dominio, bajo toda autoridad. No va a haber muerte, más sufrimiento. Va a haber unos cielos nuevos y una tierra nueva en los cuales va a morar la justicia. Nada más de nadie que se va a rebelar. Nadie más de que de repente va a poder y decir, no, pues yo peco contra Dios. Nada de eso. Dios somete todo bajo su dominio. Los que somos de Él, reinamos con Él. Aquellos que le rechazan, en el castigo eterno. ¿Cómo lo sabemos? Porque Cristo resucitó. Y eso es lo que nos tenemos que guiar en esos momentos cuando únicamente decimos, bueno, pues yo oro y de repente no veo la respuesta. Yo sigo batallando con este cuerpo incorruptible, yo sigo batallando con pecado, yo sigo batallando con esto. ¿Dónde está el poder de Dios? ¿Sabes qué? Es un hecho que el poder de Dios está ahí, pero para que funcione y para que actúe en tu vida, tienes que agarrarte de esa esperanza.
Por eso el versículo 33 dice, no te dejes engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Vuelvan a su sano juicio como conviene y dejen de pecar. En efecto, algunos de ustedes no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo. Hermanos, para vergüenza de nosotros, algunos de aún de entre nosotros, como lo hemos mencionado, han negado de la fe. No tienen conocimiento del Señor y es triste. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahorita como iglesia? Agarrarnos de esa esperanza. Es un hecho de que Cristo resucitó y vivir cada día con ese poder. Fíjense ese poder que nosotros tenemos. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. El Señor menciona, ¿sabes qué? Ya nunca más me voy a acordar de tus pecados, tus iniquidades van a quedar completamente perdonadas. La misma ley mía va a estar en tu mente y en tu corazón. ¿Por qué? Y yo creo que te ha pasado, y espero que lo hayas ya experimentado, el de repente querer deleitarte en los mandamientos de Dios, como si fuera un deleite. Es algo que una persona que quizás no conozca a Dios no lo entiende muy bien. Oye, ¿por qué te pone tan feliz el estar en las cosas de Dios? ¿No es tan aburrido eso? Entonces, oh no, eso es lo que me llena el corazón. Eso es lo que en verdad me satisface. El seguir a Dios, el caminar cada día en sus mandamientos, el seguirlo a Él. ¿Sabes qué? Es algo que me nace del corazón. ¿Pero cómo que te nace del corazón? Pues, ¿qué hiciste? Bueno, sencillamente creí que el Evangelio mismo, creí las promesas de las Escrituras, que Él me quería perdonar y que Él ya había enviado a Jesucristo a morir por mí, para perdonarme, y que Él quería salvarme, y que Cristo ya había muerto y resucitado para darme una nueva vida. Y lo creí, lo acepté, y lo que me ha cambiado, eso es conocer a Dios. ¿Quiénes de nosotros conocemos a Dios? Esperemos que todos nosotros. Algunos de entre nosotros, que quizás ya no están con nosotros, quizás todavía no lo conozcan. Y Pablo dice, ¿sabes qué? Agárrate del Evangelio, deja de pecar. Agárrate de esa realidad, que Dios es poderoso, que Dios te está cambiando, y sigue adelante. Es verdad que quizás la realidad presente, y aquí decían algunas personas, bueno, pues ¿cómo es que los muertos van a resucitar? A ver, se está pudriendo el cuerpo, pues ¿cómo es eso? No tiene lógica que van a resucitar. El versículo 35 menciona, tal vez alguien pregunte, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vendrán? Oye, pues si ya son puros huesos los que quedan ahí. Fíjate el versículo 36, ¡qué tontería! Pablo dice, ¿sabes qué? ¡Qué tontería! Dios no tiene ese poder. Fíjate nada más ahorita, si este mundo que está corrompido, podemos ver claramente el poder de Dios. Lo que menciona el versículo 36, lo que tú siembras no cobra vida a menos que muera. No plantas el cuerpo que luego ha de nacer, sino que siembras una simple semilla de trigo o de otro grano. Sencillamente ve el poder de Dios. Una cosita chiquita, una semilla. Tú la plantas en la tierra, la riegas y de repente sale un cuerpo completamente distinto a esa semillita. Oye, pues ¿cómo es eso? Pues ¿es magia? Si aquí mismo, es más, el estudiar la biología, el estudiar las ciencias, te quedas admirado. Yo, por ejemplo, enseño terminología médica para intérpretes ahí en la Universidad de Minnesota, y la verdad es, siempre me quedo así como que con los ojos abiertos. Y les digo a mis estudiantes, es increíble cómo funciona el cuerpo humano.
tenemos riñones. Cada uno de esos riñones, chiquititos como si fueran unas cositas así, tienen como 1 millón de unidades, que cada una de ellas sirve para purificar la sangre. Y uno se queda, pues ¿quién diseñó eso para que nuestra sangre se vaya purificando y pueda quitar todas las toxinas y todo eso? Es más, si no tienen riñones, ¿sabes qué pasa? Pues te mueres. ¿Qué cerca del hígado? ¿Puedes vivir sin hígado? No. Como cada una de esas cuestiones del cuerpo, el ojo, es increíble como para nosotros ya lo damos tan por sentado, sencillamente vemos, admiramos todo eso, pero para que el cerebro pueda tener todas esas señales, cómo llegan y pasan esas señales y luego por medio de impulsaciones eléctricas las convierte el cerebro a cosas que nosotros podemos estar interpretando. Lo mismo con el oído. Es increíble lo que Dios ha hecho. Y tú me vas a decir que Dios no puede levantar de los huesos o del polvo y hacer algo nuevo de ahí. ¡Qué tontería! Obviamente Él es el Todopoderoso. Si sencillamente vemos aquí lo físico y vemos su poder, y es verdad que hay muerte y hay destrucción y hay problemas y hay enfermedades, y a veces decimos, bueno, si Dios existe, ¿por qué es que hay tanta hambre, tanta muerte, tanta enfermedad? Bueno, la Biblia lo explica. ¿Recuerden por qué entró todo eso? Por la desobediencia del ser humano. Pero también la Biblia menciona que Dios nos va a restaurar. El Cristo fue la primicia y Él ya resucitó. ¿Qué significa? A todos nos va a restaurar. Es más, Cristo mismo. Él mismo menciona, y luego aquí sigue, si quieren luego ustedes lo pueden leer, Él sigue mencionando cómo Dios ha dado diferentes clases de pieles. Por ejemplo, hay una piel para los animales, otro para el hombre, otro para los pescados. Él ha dado diferentes, las estrellas también son diferentes. Él sabe cómo... Él hizo el universo, Él hizo esta tierra. No puede hacer unos cielos nuevos y una nueva tierra, y no puede agarrar, así como del polvo hizo Adán, no puede de repente hacernos del polvo a nosotros otra vez y que vivamos con un cuerpo incorruptible. Absolutamente. Entonces no es que podamos poner pretexto de sencillamente decir, bueno, pues ¿cómo es que vamos a resucitar? Bueno, qué tontería. Dios es claramente todopoderoso. Velo sencillamente en la creación que tenemos ahorita, la cual es corruptible. ¿Te imaginas qué va a ser lo incorruptible? Ve el versículo 42. Así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Lo que se siembra en oprobio, resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad, resucita en poder. Se siembra en cuerpo natural, resucita en un cuerpo espiritual. Fíjense, Dios... Si en este mundo podemos ver la gloria de Dios, las maravillas de Dios, a pesar que hay corrupción, ¿qué será cuando Dios nos lo resucite, el mundo a nosotros, haga de nuevo cielos nuevos y tierra nueva? Perfectos. ¿Cómo sabemos que eso va a suceder? Porque Cristo resucitó. Y tenemos que agarrarnos de esa esperanza, hermanos. Si no, vamos a perder la fe. Porque tristemente lo que ha pasado a veces, problemas difíciles llegaron con algunos personas, hermanos, o de entre nosotros pueden llegar. Y de repente decimos, ¿dónde está Dios? Y nos apartamos de la fe. Pero es cuando el Evangelio decimos, ¿sabes qué? Cristo está vivo. Y aunque ni la muerte, ni los ángeles, ni lo presente, ni lo porvenir, ni nada me puede separar del amor de Cristo, es un hecho que algún día voy a estar reinando, y lo que estoy pasando ahorita es temporal. La victoria está asegurada. Y eso te va a ayudar a que no pierdas la fe. Ese evangelio, esa realidad, nunca la quites de tu vida. Por último, vean el versículo 50. Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible, y nosotros seremos transformados. Fíjense cómo van a suceder las cosas. De repente, en un abrir y cerrar de ojos, ¿cuánto tiempo tarda? Menos de un segundo. Nada más se va a escuchar una trompeta. Y de repente
los muertos resucitan y nosotros, si estamos todavía cuando el Señor viva, no vamos a morir. ¿Te imaginas? Nada más vas de repente caminando y ¡wow! Ya estás ahí en las nubes. Estás con el Señor, recibiéndolo allá. Va a ser increíble. Porque lo corruptible tiene que vestirse de incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Al fin de cuentas, esto corruptible se va a tener que vestir de incorruptible. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. La promesa, desde el principio, cuando entró el pecado con Adán y la muerte, y Dios dijo: yo lo voy a restaurar, se va a cumplir. Y la muerte va a quedar devorada. Versículo 53. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Tu victoria, perdón. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde queda el aguijón de la muerte? Ya no hay. El aguijón de la muerte es el pecado. Recuerden que la muerte entró por el pecado. Y el poder del pecado es la ley. Recuerden que la ley nos condenaba delante de Dios. Pero versículo 57, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesucristo, nuestros pecados borrados. Ya no me acordaré más de sus iniquidades. Perdonados los pecados. La promesa en Jeremías se cumplió por medio del Señor Jesucristo. Tenemos la victoria en Él. Si ya no hay pecado, si ya somos perdonados, únicamente falta que Él venga y nos vamos con Él, hermanos. Eso es lo que nosotros tenemos, y por eso el versículo 58 dice: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. ¿Hemos tenido problemas como iglesia? Sí. Hemos enfrentado situaciones difíciles como personas, no únicamente como iglesias, quizás como familias. Están ustedes pasando por situaciones difíciles, quizás como individuos. ¿Sabes qué? Mantente firme. No es en vano. Vamos a seguir adelante. Es más, vamos a seguir tratando de alcanzar más personas aquí en la comunidad. Absolutamente. ¿Vamos a redoblar esfuerzos? Sí. ¿Por qué? Porque no es en vano. Porque algún día, cuando suene la trompeta, vamos a decir: wow, en verdad valió la pena. ¿Se acuerdan de ese puente hace 10 años? Casi 10 años, el 2 de agosto. Aquí mismo, es más, aquí cerquita. ¿Saben por qué se derribó? Ahí en el río Mississippi. Bueno, dicen que probablemente fue una de esas son como placas o chapas metálicas que servían de soporte, que estaban más delgadas de lo que se supone que debían de haber estado. Tenían que haber estado más gruesas. Y eso hizo que de repente, cuando estaba en construcción y como era justo era la hora pico, cuando estaban pasando todos los carros y todo eso, de repente no aguantó eso el peso y se vino para abajo. Ya se van a cumplir 10 años acerca de eso. Aquí Pablo está escribiendo y está diciendo: mantente firme, que no te vaya a pasar de que de repente te vengas para abajo. Siempre ten presente que la victoria la tenemos en Cristo. Cristo resucitó. Aquellos momentos más duros, más difíciles, aquellos momentos más oscuros en tu vida, no hay nada de malo llegar con Dios y decirle: Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué estoy orando y no veo la respuesta de la oración? Señor, ¿por qué estoy orando y veo que sigo teniendo el mismo problema y no veo la solución? Nada de malo con ir con el Señor, pero nunca pierdas la esperanza y nunca pierdas la fe de que Cristo resucitó, y algún día, aunque las cosas vayan mal en esta vida, aunque enfrentes la misma muerte, allí en tus horas más tristes, más oscuras, siempre recuerda: tenemos la victoria. Cristo resucitó. La victoria es mía. Y vas a estar firme hasta que el Señor Jesucristo venga. Y así nos encuentra, hermanos, como iglesia. ¿Vamos a estar firmes, hermanos? Bueno, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por todo lo que tú has hecho, Señor.
Tus promesas son reales. Tus promesas son verdaderas, Señor. Aquí tenemos el testimonio de uno de tus apóstoles, el cual hasta dio su vida por esa realidad, Señor, que tú resucitaste, que tú cumpliste todo aquello que tú habías prometido, desde Génesis hasta el final, hasta el final mismo del Antiguo Testamento. Todas aquellas promesas quedaron cumplidas. Y ahorita tenemos esa promesa hasta Apocalipsis, Señor, que vas a volver a venir. ¿Cómo es? Con tu poder, Señor. Ayúdanos, Señor, a no únicamente enfocarnos en la realidad presente, que a veces es difícil, pero enfocarnos en lo que tú ya has hecho en Jesucristo. Y entrar en nuestro juicio sano y a dejar de pecar, Señor, a ponernos bien contigo, Señor, y ahora sí que servirte de todo corazón, porque no es en vano, Señor. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que ya entra en nuestra vida, que ya nos está transformando por adentro, Señor, que ya nos está cambiando, nos está haciendo que nos enamoremos más de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder seguir experimentando esa gloria, Señor, a poder seguir conociéndote más, Señor. Y aún si hay alguien, quizás aquí mismo, quizás que nos esté viendo ahí en el internet, que no te conozca todavía, que nunca te haya abierto la puerta del corazón, Señor, pedimos que Él mismo en este momento pueda sentir en su mismo corazón, en su misma mente, escuchar tu voz, Señor, que es más, que penetra, Señor, hasta lo más profundo, y que pueda en este mismo momento reconocerte como el Señor, aquel que murió y que resucitó, y que pueda aceptar ese perdón de pecados y esa nueva vida. Y nosotros, Señor, que ya la tenemos, que podamos agarrarnos de esa verdad, Señor, y no dejarnos que nada nos conmueva, Señor, que nada haga que nos derrumbamos, Señor. Ayúdanos, Señor. Y si nos estás viendo y quizás nunca le hayas pedido a Cristo que Él entre en tu vida, nunca has entendido ese gran perdón que Él te quiere dar. Quizás lo habías escuchado, que Él había muerto por tus pecados, pero nunca se lo has pedido personalmente, tú creyéndolo. Y ahorita dices, yo la verdad quiero recibir ese perdón, esa nueva vida. Sencillamente díselo con tus palabras. Acéptalo en tu vida. Dile que quieres que Él entre en tu vida, en tu corazón, que te salve. Él ya murió por ti. Dile lo que está en tu corazón en estos momentos, que Él lo está tocando. Y aquí con nosotros, hermanos, hay algo que quizás tú estabas aún teniendo pensamientos de dejar la fe, de abandonar la fe. Es en esos momentos más duros cuando tienes que agarrarte más de la realidad que Cristo resucita y Él está vivo y vamos a resucitar. Y si Dios es por nosotros, no importa que esté contra ti, no importa que la muerte misma o que Satanás mismo esté contra ti, tú eres ya más que victorioso en Cristo. Agárrate de esa verdad y sigue adelante sirviendo al Señor. Dile lo que está en tu corazón en estos momentos. Toma un tiempo nada más para orar a Él. Gracias, Padre, por estas verdades. Porque tú estás vivo ahorita mismo. Porque tú resucitaste. Y tú nos estás cambiando y transformando, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir aferrándonos del Evangelio, de esas buenas noticias, a proclamar estas buenas noticias, Señor. A proclamar el perdón de pecados y la nueva vida, Señor. Que tú sigas cambiándonos y podamos seguir enamorándonos cada vez más y más y más de ti. Y tener ahorita, por lo menos, algo
de aquella gloria que algún día vamos a tener, Señor, contigo. Poder saborear ahorita mismo algo de tu presencia, que algún día lo vamos a seguir saboreando allá, Señor. Ayúdanos, Señor. Aquellos hermanos, Señor, que están dudando, algunos, Señor, que quizás ya se han apartado de la fe. Pedimos, Señor, que tengas misericordia, Señor. Que todavía haya algo en esa semillita que se plantó alguna vez, para que pueda resurgir, Señor. Que no vaya a ser una apostasía completa, Señor. Pedimos, Señor, de tu ayuda y de tu gracia. Y tu misericordia a nosotros como iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, a ponernos en serios contigo, Señor. Dejar de pecar. Porque algunos, Señor, no conocen a Dios de entre nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor. En tu nombre lo pedimos y oramos. Amén.